Visualizar a un Dios de amor, a un Dios compasivo, es fácil de aceptar, asimilar y hasta nos gusta estudiar acerca de su amor, pero es extraño a veces encontrarnos con pasajes que hablan acerca de su ira y su enojo. En esta comunidad de estudio vamos a hablar un poquito acerca de esto, así que muy bienvenidos, esto es Comunidad en Estudio. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Dani? Muy buenas noches para nosotros, pero sí. Depende del momento del día que cada uno lo mire. Claro, ¿no? Buenos días, buenas noches. Tarde, noche, ¿no? Exacto, o quizás los que hasta madrugan. Sí. Espero que estén muy bien ustedes también. Bueno, yo estoy contento aquí de poder hacer nuevamente este estudio, ¿no? Contigo, este comentario de este tema tan apasionante, ¿no? Del amor de Dios. También, la semana pasada, para los que no se recuerdan, retomamos este podcast y estuvimos hablando un poquito acerca de este Dios apasionado, ¿no? Por nosotros. Y me gustó mucho, ¿no? A mí como padre me gustó mucho pensar en ese Dios Padre, ¿no? Que nos ama. Así que bien, contento. Sí, el título de esta semana, La ira del amor divino, ¿no? Que hasta pareciera contradictorio, ¿no? Porque si pensamos en amor, no pensamos en ira. Si pensamos en ira, no pensamos en amor, ¿no? Pero sí, esa es la justicia y la misericordia de Dios juntos, ¿no? Sí. Y ese es un atributo que Dios tiene de poder manifestar amor aún en medio de lo que nosotros podemos llegar a considerar como enojo, como ira, ¿no? De parte de Dios, ¿no? De hecho, este estudio lo vamos a basar en algunas preguntas que ustedes van a poder encontrar ahí en su propia guía de estudio, que están hacia el final, hasta el día viernes. Así que la idea es poder dialogar un poquito de eso y vamos a tocar también lo que pudimos estudiar en esta semana, ¿no? Pero para un estudio más profundo los invitamos a que lean la Biblia, que lean el estudio porque está muy, muy interesante. Y la primera pregunta que yo tengo aquí, que la lanzo, ¿no? Aquí a la mesa, es ¿por qué será que a tantas personas les cuesta o nosotros mismos no podemos tener dificultades en el concepto de la ira divina, ¿no? ¿Y qué será que nos puede ayudar, según el estudio de esta semana o según lo que hemos visto en nuestra vida, a poder entender esta aparente paradoja o contradicción, ¿no? Acerca de la ira? ¿Por qué crees tú que causa rechazo muchas veces? E incluso se habla muy poco al frente de los púlpitos acerca de esto, ¿no? Siento que está en la Biblia, ¿no? Sí. Una de las cosas que nosotros podemos destacar aquí es que por esto, como tú dices, lo paradójico que parece una cosa y la otra, ¿no? Pensar en el amor y pensar en la ira. Yo creo que nosotros tenemos que dirigir nuestra atención hacia cuáles son las motivaciones para. Es decir, ¿cuál es la motivación que yo tengo cuando me enojo? ¿Sí? Y me enojo, no sé, porque voy en la carretera o en la calle, voy manejando y alguien hace alguna maniobra ahí delante mío, sí, que me molesta. Acá no tanto, pero si o me tocan la bocina fuerte. Sí, si estuviera en Argentina, la gente se te baja y te quiere pelear ahí nomás y se te tira el carro adelante, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que me motiva al enojo? ¿Sí? Claro. Eso por un lado, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que motiva la ira de Dios? Yo creo que ahí está la clave de lo que nosotros debemos destacar y por qué entre los seres humanos nos produce como decir ese interrogante, esa pregunta, sí. Es decir, ¿qué es la ira de Dios? Es decir, claro, porque nosotros lo vemos al concepto de acuerdo a lo que nosotros entendemos como ira. Claro. Pero cuando nosotros vamos a lo que significa la ira de Dios, que tiene está dirigida no hacia la persona, no hacia nosotros, no hacia los pecadores, sino a lo que el pecado produce y es lo que produce en nosotros. Claro. O sea, Dios se enoja con el pecado, ¿no? Y hay algo interesante que está por ahí por el día domingo de la lección. Dice, en los relatos bíblicos Dios es provocado repetidamente a la ira
por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión, ¿no? Entonces me llamó la atención lo que el autor expresa aquí, hablando del ciclo de la rebelión. ¿Cómo es esto? Primero, dice, el pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos. Incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Eso es lo que el pueblo hacía, y eso es lo que, si nosotros lo traemos a este tiempo, podríamos decir cuando estamos alejados del Señor, cuando estamos lejos del Señor, cuando pecamos reiteradamente, ¿no? El pueblo se rebela contra Dios, hace lo malo ante sus ojos, ¿sí? Incluso atrocidades horrendas, dice. ¿Qué hace? Segundo paso. Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Claro. Dios se retira de nosotros, el Espíritu Santo se retira. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a vivir aceptando el pecado en nuestra vida, ¿no? El pueblo es oprimido por naciones extranjeras, el pueblo clama a Dios por su liberación, Dios libera al pueblo y el pueblo vuelve a rebelarse contra Dios a menudo de forma más atroz que antes, ¿no? Entonces eso es lo que el autor llama aquí como el ciclo de la rebelión. Entonces Dios se enoja, Dios se aira contra estas cosas, ¿no? Contra lo que el pecado produce en nosotros. ¿Dios tiene ira contra el ser humano? No, Dios ama al ser humano. Dios está airado con el enemigo que produce esto, Dios está airado con el pecado mismo. Y entonces muchas veces de las consecuencias de la ira que Dios produce, o lo que Dios produce hacia el pecado, se producen las consecuencias hacia nosotros también, porque entonces nos vemos afectados, ¿no? Entonces pensamos que Dios está airado y Dios nos está atacando por lo que nosotros estamos padeciendo. Claro. Pero en realidad Dios está ofuscado, Dios está molesto con el pecado mismo, con que el pecado haya entrado en la humanidad, ¿no? Sí. Yo creo que eso que mencionas es súper importante, porque nos causa extrañeza a veces imaginarnos un Dios airado, o a veces nos saltamos esos versículos porque decimos, bueno, o incluso hay algunos que hacen la diferencia, ¿no? Es que el Dios del Antiguo Testamento es distinto, o la visión de Dios que se tenía en el Antiguo Testamento es distinto al Nuevo Testamento. Pero cuando uno indaga, ¿no? Y incluso en esta misma, no me recuerdo si el jueves o miércoles, que estudiamos un poco acerca del Jesús también airado y enojado, ¿no? Específicamente el Evangelio de Marcos toca mucho de que Jesús se enoja cuando los discípulos impedían que los niños vengan, o cuando estaban ahí atentos los fariseos a ver si sanaba al hombre con la mano seca, ¿no? O cuando Jesús va y en el templo estaban cometiendo estas abominaciones, ¿no? Y él reacciona de una manera incluso ahí visiblemente enojado, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, porque a veces nosotros somos muy como que el enojo, de una le ponemos un juicio moral y decimos que el enojo es malo, ¿no? Que enojarse está mal. Pero bueno, tú diste el ejemplo, cuando el enojo va como es demasiado en base a mi orgullo, o es demasiado y aquí respétame y todo, puede ser que te lleve a algún fin malo. Pero cuando nosotros pensamos en el enojo como una emoción que Dios nos puso, porque estamos hechos a imagen de Dios también, ¿no? Y ese enojo a veces lo sentimos, y a veces es importante que lo sintamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, daba también en la escuela, ¿no?, sabática, el ejemplo de una madre. Si ve a su hijo y de repente alguien le comete una injusticia, o algún adulto va a atacar a su hijo, la reacción natural es una rabia, un enojo que te lleva y te impulsa a buscar la justicia, a defender, a actuar, ¿no? Entonces creo yo que cuando uno piensa en Dios también como ese padre que hablábamos, apasionado, ¿no? Creo que esta ira, este enojo tiene que ver con lo mismo. Eso, ¿no? Tiene que ver, el ejemplo que tú ponías, es decir, yo no me enojo contra la persona, sino me enojo con lo que la persona está haciendo contra mi hijo, contra mi hija. Capaz que yo a la persona ni la conozco, o sea, no tengo motivo, digamos, para enojarme porque no me gusta su cara, porque no me gusta su, no sé, su pelo, su forma de hablar, sino que me enojo con lo que está haciendo, ¿no? Y eso es lo que Dios produce, el mal, también, la acción, contra el mal propiamente, no contra mí propiamente, que Dios esté airado. Dios está airado con lo que el pecado produjo en nosotros, con lo que Satanás produjo
haciendo entrar el pecado en nosotros, ¿no? Y ahí tocaste un punto súper importante porque cuando nosotros nos enojamos y direccionamos esa energía, porque el enojo es una energía muy potente, pero la direccionamos a un lugar equivocado, es interesante. Por ejemplo, tú dijiste la acción de injusticia que tú viviste, ¿no? Pero si tú reaccionas y te vengas y eres más injusto con la persona o te enojó un acto de violencia y tú respondes con más violencia, tú lo que estás haciendo no es que estás atacando la violencia en sí. No es que tú estás diciendo, bueno, yo me enojo con esto que causó tanto daño en mí y voy a luchar para que el mundo sea menos violento. No es así. Tú estás reaccionando con violencia, entonces estás haciendo que lo que a ti te dañó aumente más en el mundo. Claro, ¿Me entiendes? claro. Entonces, al final, claro, eso es súper importante porque cuando yo reacciono y direcciono de manera sabia mi enojo hacia las cosas justas, yo creo que ahí estamos actuando como Dios actuaría, ¿no? O sea, Dios no ataca el mal con más mal, Claro. ¿no? O sea, el fuego no se apaga con más fuego, sino que el fuego se tiene que apagar con algo contrario a eso, ¿no? Y eso es lo que Dios hace, ¿no? Eso es lo que Jesús hizo. Ahí podemos ver, por ejemplo, la reacción de Jonás, Sí. que el día lunes creo que habla la lección ahí. Dice Jonás capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, ¿sí? Una de las cosas que el autor menciona aquí en este día es que Dios es lento en airarse. Sí, lento. Fíjate que Jonás se enoja con Dios porque Dios no se enojaba. Se enoja porque Dios era muy misericordioso, ¿no? Sí, se enoja porque Dios no se enojaba. Ajá. Entonces, decir, a ver, Dios, tienes que enojarte. Claro. ¿Por qué eres lento para airarte? ¿No? Tienes que ser más rápido para airarte, Claro, como yo, claro. ¿no? Que algunos le dicen como leche, saltó como leche hervida, ¿no? Enseguida, pum, ahí, Claro. enojado, ¿no? Y entonces ahí vemos dos diferencias, ¿no? La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios reveladora en dos aspectos principales. Lo primero, que muestra la dureza del corazón de Jonás. Jonás estaba endurecido su corazón, por eso él se enoja porque Dios no se enojaba. Claro. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho a Israel que no quería que Dios les mostrara misericordia. Y lo segundo es que la reacción de Jonás destaca cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Claro. ¿Sí? La ira de Dios, que es controlada, porque los seres humanos nos descontrolamos, especialmente nos controla la ira, ¿no? Al revés. Especialmente cuando estamos airados, ¿no? Nos controla la ira o nosotros estamos descontrolados. Pero Dios tiene autocontrol absoluto, ¿no? Y Dios sabe hasta dónde, y Dios sabe cuándo, y Dios sabe, o sea, si nosotros debiéramos aprender algo en cuanto al enojo, en cuanto a la ira, en cuanto a dónde direccionar la ira, es mirando la figura del Señor, ¿no? Claro. Es decir, yo contra quién me tengo que enojar. ¿Me tengo que enojar con la persona o con lo que está pasando, con la injusticia? ¿De qué manera? ¿Hasta qué grado? Sí. ¿Sí? Jonás estaba tan familiarizado con la misericordia de Dios que precisamente porque es clemente y piadoso y tardo en enojarse de gran misericordia, sabía que el Señor suspendería su juicio contra Nínive, ¿no? Entonces eso era lo que lo molestaba a Jonás. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros que queremos que el Señor actúe y corte cabeza inmediatamente con todos, ¿sí? Claro. Porque nosotros, esa es la justicia humana, ¿no? Claro. La justicia humana nos cuesta ser misericordiosos, o a veces no, o a veces nos pasamos de misericordia, depende, ¿no? Nos vamos a un extremo o al otro. Si algo tiene Dios es el equilibrio total, ¿no? Es el balance, ¿no? Los discípulos cuando decían, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los queme, ¿no? Ahí está lo rápido. Sí. O sea, que a veces nos dejamos controlar por esto, ¿no? Sí. Y había algunas cosas puntuales, ¿no? O hay algunas cosas puntuales que a Dios lo airan tremendamente, ¿no? Una cosa es cuando sus criaturas más desvalidas son tocadas, por ejemplo, ¿no? Cuando los niños son tocados en el sentido de como los cuando, débiles. Claro, los débiles son afectados, ¿no? Diga, Sí, mejor que esa palabra, ¿no?
cuando los niños son afectados, cuando los pobres indefensos son afectados, Sí. ¿sí? Cuando, por ejemplo, cuando hay falta de humildad, el Señor aborrece Sí. considerablemente, el Señor se aira. Cuando su plan de salvación es echado por tierra, ¿no? o es tergiversado. Por Sí, ejemplo, sí, sí. ¿por qué fue la reacción de Jesús ahí en el templo de sacar a los cambistas y todo? ¿No? Sí. Algunos lo aplican solamente al desorden que esto provocaba ahí en el atrio, ¿no? Claro. Porque estaban vendiendo animales, o estaban vendiendo palomas, o estaban vendiendo Era un ovejas. abuso también, ¿no? Claro. Estaban abusando y estaban tergiversando y estaban modificando lo que tenía que ver con el plan de salvación y cómo el Señor lo había, Claro. lo había llevado adelante, y se estaban aprovechando de los necesitados, de los pecadores necesitados. Claro. Es jugar con cosas santas, ¿no? Es jugar con algo que es tan importante y Sí, sublime, sí. tomarlo y echarlo por tierra, ¿no? En algún tiempo podríamos decir los que vendían indulgencias, por ejemplo. Casi Claro. podríamos decir una cosa similar a esa. Sí, Es vender la salvación, claro. aprovecharse de la salvación o de la necesidad del pecador. Wow. Hoy podríamos decir, qué sé yo, una cosa similar, por ejemplo, que yo predique que, bueno, mira, tú tienes que entregar tus diezmos y tus ofrendas si tú quieres ser salvo, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser algo parecido a eso. Y yo sacar Y que provecho de de eso. pronto no hay desorden en eso, porque no es que el atrio está desordenado con eso, o el templo está desordenado con eso, no. Sí. El templo está prolijo, Ujú. pero yo estoy tergiversando o Sí. cambiando el plan de la salvación de lo que Dios había establecido, ¿no? Yo creo que tiene que ver igual con eso de utilizar ciertas cosas que son sublimes o importantes para Dios, como lo es el sufrimiento humano, para mi propio beneficio. Por ejemplo, también me acordé de la historia que en la misma escuela sabática se presenta de este hombre con la mano paralizada, ¿no? La mano seca. Y era bien importante porque hay otro evangelio que nos dice que esa era la mano derecha y esto lo imposibilitaba de hacer trabajos. Y entonces puedes decir, pero no era algo tan grave, pero para él, o sea, no poder trabajar, no poder hacer nada con su mano más importante, era alguien también, como tú dices, alguien indefenso, alguien pobre, alguien que estaba golpeado por la sociedad, ¿no? Y ahí es cuando Jesús se enoja porque dice que los fariseos veían el sufrimiento, pero en lugar de hacer algo al respecto en el sufrimiento, ellos querían ver, incluso probar, tentar a Jesús, a ver si lo sanaba en sábado. Claro. O sea, tenías tanto nivel de insensibilidad que no solamente no te importaba el sufrimiento del prójimo, sino que querías usar su sufrimiento para cumplir tus propios objetivos egoístas. Claro. Entonces, eso a Jesús le da enojo. Pero ahí es donde me gusta mucho, porque Jesús siente el enojo, pero actúa. ¿Qué hace Jesús con el enojo? Sana, o sea, da sanidad. En lugar de decir, oye, ¿por qué ustedes están pensando esto? Y ponerse a discutir con los fariseos y levantarse y tratar de actuar quizás hasta con violencia, él lleva todo ese enojo y da sanidad, sí, ¿no? Entonces creo yo que la ira divina y en Jesús cómo se manifiesta es interesante, ¿no? Cómo cuando tú te encuentras con el oprimido, cuando tú te encuentras con la injusticia, ¿cómo reaccionas tú también? Porque yo siento que a veces nosotros desarrollamos tanto nivel de indiferencia, ¿no? A veces, que somos igual que los fariseos, ¿no? Vemos dolor ajenos, incluso pensamos en mi propio beneficio, en mis propios, o incluso, ahí con el ejemplo que tú tomaste, ¿no? Ya bajamos lo santo del evangelio, de la misión, y lo mezclamos con nuestras propias pretensiones, y quizás no estamos vendiendo indulgencias como tú dijiste, pero estamos utilizando el poder, el estatus o gente que está a mi cargo en una comunidad religiosa para cumplir mis propios objetivos egoístas, ¿no? Sí. Entonces eso es algo que a Jesús le da ira, le da enojo, ¿no? Y bueno, ahí uno de los días habla de que del Señor no se complace en afligir a su pueblo. Claro. Algunos de pronto
y el diablo se encargó de hacernos creer esto también, ¿no? Sino que es mostrar compasión aún en medio de ese enojo, que, como decía, tiene que ver el enojo direccionado hacia el pecado y no hacia nosotros, no hacia vernos sufrir, no hacia afligirnos, ¿no? Sí. Ahí hay algunos textos bien interesantes con respecto a otro tema, digamos, que puede surgir aquí, que tiene que ver con la venganza, ¿no? Sí. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 dice: mía es la venganza y la retribución. ¿Cómo podríamos preguntarnos nosotros aquí, cuando yo quiero vengarme por algo que me han hecho, ¿no? Por alguna injusticia que me han hecho hacia alguna persona, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones que tengo en cuanto a esa venganza? ¿Y cuál es la motivación en el concepto de que Dios esté asumiendo una actitud de venganza, ¿no? Como dice aquí Deuteronomio. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, ¿no? Fíjate, Dani, que acá habla como que el Señor deja que las cosas transcurran y todo termina decantándose, todo termina, digamos, la fruta termina madurando y termina cayendo. A veces, todo tiene su consecuencia. A veces, ¿no? Nosotros pensamos decir, bueno, ¿cuándo esa persona le vendrá este castigo por lo que hizo, ¿no? No está en nosotros eso. A veces nosotros lo pensamos y a veces hasta lo deseamos, ¿no? Hasta a veces deseamos que esa persona sea castigada por algo que hizo, ¿no? Y es la naturaleza humana, ¿no? Sí. Pero el Señor nos deja un ejemplo y eso está claro, de decir, deja aún esos juicios en las manos del Señor. Sí. ¿Alguien te ha hecho daño? No procuremos nosotros la venganza, decir, voy a hacer esto para... No, deja las cosas en las manos del Señor y el Señor va a actuar. ¿Sabes que me recuerda ahí un pastor que yo tenía de la Facultad de Teología que decía que no hay nada más demoníaco, decía él, que desarrollar un gozo por el sufrimiento de los demás, ¿no? Y esto, por ejemplo, en un contexto donde aquí los jóvenes, quizás hay alguno escuchando, ¿no? El bullying, por ejemplo, ¿no? En donde yo molesto a alguien y eso me causa un gusto, ¿no? O sea, eso es lo un más... placer, digamos. Un placer, ¿me entiendes? Y eso te puede generar también en la venganza, ¿no? O sea, yo disfruto que te vaya mal, yo disfruto que... Hasta que no me vengo no me quedo tranquilo. Por eso es tan importante el perdón, porque ni Dios, o sea, Dios, que es lo más justo, Él sufre al ejecutar sus juicios o su ira, porque es algo contrario a su plan, es algo que le duele en lo más profundo del corazón. Dios no disfruta con el mal, Dios no disfruta con el sufrimiento, y si nosotros hemos desarrollado algo así, algo está mal en nosotros. Por eso Dios nos da el regalo del perdón, porque necesitamos nosotros perdonar y no desarrollar esto que puede al final destruirnos, ¿no? Sí. Esto es un ejercicio, ¿no? El hecho de poder esperar en Dios que Él haga su justicia, y la justicia de Dios llega y llega a su tiempo. Solamente deja las cosas en la mano del Señor. Proverbio 20:22 dice: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará, ¿no? Fíjense que el hecho de la venganza, entre comillas, que Dios puede, o la justicia, mejor dicho, ¿no? Que Dios puede ejercer sobre algún momento que seamos atacados por algo o por alguien, tiene que ver aún con una liberación, ¿no? Porque el concepto de odio, de ira que podamos llegar a tener en nuestro corazón nos ata, nos sujeta, nos tiene atado a cosas terrestres y mundanas, ¿no? Claro. Pero el Señor te dice: yo te puedo salvar de eso, yo te puedo liberar de eso, yo puedo liberar tus ataduras de esto, yo te puedo dejar que tú sueltes ese odio, ese rencor que puedas llegar a tener, y que no tengas deseo de venganza, ¿no? Proverbio 24:22 dice: no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra, ¿no? Todos versículos que se encuentran allí en el libro de Proverbios en cuanto
al concepto o a la idea que el Señor tiene con nosotros de que no seamos rencorosos, vengativos, que le querramos devolver a la otra persona de la misma manera como nos puede haber hecho, ¿no? ¿No? Y al final el perdón es un regalo para uno y no para el otro, ¿no? Uh-huh. Yo no perdono para hacer sentir bien al que me hizo daño. Yo me perdono para liberarme a mí, Sí. ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Y creo que ahí el ejemplo del mismo Jesús, ¿no? Cuando él estaba dando su vida ahí en la cruz y clamándole al Padre, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, tenemos un Dios que es tan, o sea, es tan fuera de lo que nosotros podamos pensar, de que es tan justo que el juicio y la ira recayó sobre él mismo, ¿no? Para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna, lo que no merecíamos. O sea, lo que él no merecía lo vivió para que nosotros viviéramos también lo que no merecíamos, que es la vida eterna, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante entenderlo y quizás ir ya al último punto, que me gustó esta pregunta ahí, que podamos quizás ya llegar a un último diálogo, ¿no? Que dice: aunque entendemos que Dios se indigna justamente contra el mal y juzga con perfecta justicia, ¿qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás, ¿no? Y aquí hay un texto que me gustó mucho, que está en 1 Corintios 4:5, que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender esto, no? Qué problema, ¿no? El tema de condenar a los demás, porque una de las primeras cosas que nos surge en esto es siempre señalar, ¿no? Y siempre decimos esto, que es como un mensaje trillado ya, pero decimos, cuando tú te apuntas o apuntas a otro con un dedo, te estás apuntando con 3 dedos a ti, ¿no? Claro. Y muchas veces lo hemos escuchado eso, ¿no? Pero qué importante es el hecho de que nosotros podamos ver y entender por qué las personas están reaccionando como están reaccionando, ¿no? No juzguéis nada antes de tiempo. Sí. ¿Sí? Y eso lo podemos aplicar aquí, en la tierra, decir, hasta que no entendamos y conozcamos por qué las personas hacen lo que hacen o por qué reaccionan como reaccionan. Siempre hay una historia detrás, siempre, ¿no? digo, y siempre ¿no? hay dos lados. A veces Sí. nosotros nos abanderamos por uno y... a veces una vez me pasó, y pues siempre lo cuento como un ejemplo porque pasó en una iglesia, ¿no? Que un hermano viene y me dice: ¿y qué le pasó? Que entró ahí, ni saludó, era otro hermano, ¿no? En el lobby, ¿no? de la iglesia. Y estaba ahí enojado, despotricando contra ese otro hermano que había pasado y no lo había saludado. Y después me encuentro con ese otro hermano y lo saludo, le doy la mano y me dice: pastor, estoy con un dolor de muela acá tremendo, que no sé, casi que no vengo a la iglesia hoy. Claro, pero yo unos poquitos minutos antes había escuchado de ese otro hermano diciendo por qué este otro no lo había saludado. Claro, y enojado. Así. Y entonces cuando nosotros entendemos, decir, no me saludó porque está con una infección en la muela, no sé, no me acuerdo qué había tenido, pero cuando entendemos ese trasfondo de por qué la gente reacciona como reacciona, por qué está, entonces ahí nosotros nos quitamos ese dedo acusador, ¿no? Sí. Pero aquí se está refiriendo al juicio final, ¿no? Porque dice hasta que Él venga, hasta que el Señor, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no? Solo el Señor tiene la capacidad de poder desentrañar qué es lo que tenemos en nuestro corazón y por qué reaccionamos como reaccionamos. Claro. Tal vez en algunos puede haber algo que te haya pasado en el mismo día, o tal vez en algunos puede haber un pasado, tal vez en algunos puede haber un trasfondo de la niñez, de su país, de tantas cosas, ¿no? que hay detrás, que cuando uno aprende a mirar y a discernir todas estas cosas, decimos, estas son las diferencias que nosotros tenemos que
que entender y aceptarnos también entre nosotros, de Sí. que somos diferentes, de que provenimos de países diferentes, provenimos de culturas diferentes Sí. y provenimos de familias diferentes. Aún que seamos del mismo país, se dice siempre que las familias son como subculturas, ¿no? Y en cada familia te enseñaron a solucionar las cosas de una forma diferente, ¿no? Claro. Distinta. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que entender y comprender, de que somos diferentes y no salir inmediatamente a jugar. Como digo, este texto aquí se refiere al juicio del tiempo final, pero también lo podemos aplicar nosotros en el juicio cotidiano, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene que ver con Sí. todo, tiene que ver con la ira del Señor, tiene que ver con cómo nosotros miramos al Señor y cómo nos miramos entre nosotros también, ¿no? Quizás asemejarnos más a Dios tiene que ver también con ser nosotros lentos para la ira, ¿no? En el sentido de que, y ahí está el equilibrio, como tú dijiste, tampoco estamos diciendo acá que vas a aguantar años y años de abuso a ti, quizás psicológico, ¿no? Y no poner límites, porque poner límites también es un respeto y es un acto de amor también, porque a veces nosotros pensamos que esto de perdonar o de ser compasivos tiene que ver con bajarle la importancia a lo que te hicieron y decir, no fue tan grave lo que me hicieron, ¿no? Entonces, bueno, voy a darle otra oportunidad. Y te fallan de nuevo, otra oportunidad, está bien, si no es tanto, está bien. Creo yo que no tiene que ver con eso, ¿no? Creo que tú tienes que poner límites saludables y si hay errores que están, no sé, hablo de quizás tu pareja o tus amigos y traiciones que quizás o comportamientos que se van repitiendo, ciclos, ¿no? Creo que es necesario también por amor a la persona, o sea, poner límites, ¿no? Sí. Ahora, esto no quiere decir, y lo que hablamos aquí, no quiere decir que tú guardes un rencor inmenso y que te den deseos de vengarte y que te alegres que le vaya mal y todo eso. Ahí está el otro extremo, ¿no? Y yo creo que teniendo un equilibrio en eso es donde nosotros llegamos a este punto, ¿no? Creo que tenemos que ser lentos para la ira en el sentido de que tú y yo no vemos lo que está en el corazón de la persona, no vemos lo que está en un trauma, en la historia pasada. ¿Hay que hacer algo al respecto? Por supuesto que sí, porque a veces hay que tomar esa situación y decir, bueno, busquemos ayuda profesional, busquemos esto otro, para poder salir de este ciclo, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que pedirle sabiduría a Dios de decir, bueno, Él es el que condena, nosotros no somos los que condenamos, ¿no? La salvación que Dios le da a esa persona que quizás te dañó es algo que deberías tú igual esperar, ¿no? Porque puede ser que tú le guardes tanta rabia a alguien y después Dios decide bendecirlo al frente de tus ojos, ¿no? O van a ser vecinos en el cielo, imagínate. ¿Qué pasaría, no? Entonces yo creo que Dios por eso nos invita a ser compasivos, a perdonar, pero también a ser sabios con el enojo, ¿no? Quizás lo último que me gustaría decir aquí antes de ir cerrando, el otro día yo escuchaba a un pastor que decía, ¿no? A veces hay jóvenes aquí que dicen, bueno, no sé qué estudiar o no sé qué dedicarme para mi vida entera, ¿no? Y algunos podrán pensar, bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer, ¿no? Quizás tú cuando decidiste ser pastor, bueno, esto me encantaba hacer o me veía como pastor. Pero otra manera también de descubrir la pasión que quizás tienes y quizás no sabes cómo descubrirla es pensar qué es lo que te enoja, ¿no? O qué cosas en el mundo te producen un sentimiento quizás de injusticia y te dan ganas de hacer algo al respecto. Para revertirlo. Exactamente, para revertirlo. Y puede ser que ahí tú descubras tu verdadera vocación, ¿no? Hay personas que se dedican, por ejemplo, a luchar en contra del cáncer o personas que se dedican a ser abogados y velan por la justicia. Muchas personas que les pasó algo muy injusto quizás, o incluso, por ejemplo, pueden ser, yo tenía un compañero, ¿no? Que un pastor le falló, pero terrible, cuando él era joven, ¿no? Y él dijo, yo voy a ser diferente, yo voy a ser pastor, pero voy a hacer las cosas diferentes. No agarró odio en contra de la función en sí, sino que dijo, yo puedo revertir esto, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que si tú piensas y eres sabio y actúas en base a tu enojo, pero con sabiduría y como Dios actuaría en tu lugar, puede ser que descubras tu motivación y tu motivo de vida. Eso es bien lindo lo que estás diciendo, Dani, porque a veces nos pasa muchas veces en la iglesia, ¿no? Que
hay ciertas cosas que no nos gustan en la iglesia y entonces nos terminamos como ofendiendo y decimos, no, yo me voy de aquí. Bueno, pero a ver, puedo revertir y hacer las cosas diferentes. Exacto. O a veces decimos, no, acá nadie hace estas cosas, ¿sí? No, nadie hace actividad misionera. Bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar y revertir esto? Claro. No, nadie se preocupa por los jóvenes. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo para preocuparme por los jóvenes? ¿No? Exactamente. Entonces yo me puedo airar, me puedo enojar y puedo tomar una actitud de el camino más fácil, ¿no? como en el boxeo, irme claro. al rincón y sentarme ahí, ¿sí? Esperando. O puedo salir a pelear en el buen sentido de la palabra, ¿no? Decir, bueno, yo veo que esto se está haciendo mal, entonces puedo cambiarlo, puedo revertirlo, puedo trabajar, puedo hacer las cosas, ¿no? Decir cuáles son las motivaciones que nos llevan o qué hace que de pronto yo me aire por algo, ¿sí? Como digo, me puedo airar y me puedo ir al rincón ahí, o hasta me puedo salir del ring de boxeo, o puedo decir, bueno, esta ira que me produce esto voy a utilizarlo, voy a transformarlo para servir, para trabajar, para modificar, para transformar las cosas, ¿no? Es bien lindo esto que dicen, ¿no? Amén. Y que así sea en tu vida también, ¿no? Que puedas descubrir de que cuando descubres necesidades o cosas que incluso te han enojado, puede ser que ahí sea una forma de Dios para llamarte a hacer las cosas diferentes. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en un siguiente episodio y bueno, sigue compartiendo, acompañándonos porque esto se está poniendo cada vez mejor. Así que bendiciones, nos vemos. Bye.